Estamos en Hora Punta. Así es, Daniel. Y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Debo decir de que está con nosotros acá en el estudio el candidato presidencial Julio Guzmán, quien va a hablar con nosotros sobre los temas de la campaña y obviamente sobre la coyuntura política que se ha dado esta semana en nuestro país. Definitivamente que sí, y también para hacerles saber a quienes están siguiendo en Hora Punta que vamos a contar con la especial presencia de Gonzalo del Río. Él es un joven elemento incursionando en la magia, ha traspasado fronteras ya y va a venir hoy a contarnos sus pericias y lo que está en la vanguardia de la magia. ¿Qué tal? Si le damos la bienvenida y pedimos cálidos aplausos. Bravo, por favor, en el estudio. Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Julio? Bien, gracias. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, gracias. A ti. ¿Qué tal si pasamos Por supuesto, gracias. Bueno, Julio, yo quiero comenzar la entrevista y como sabes, este es un programa donde los jóvenes te van a escuchar. Que nos cuentes un poco sobre la formación de tu partido, el Partido Morado, que muchas veces has dicho que las bases de este partido somos nosotros, los jóvenes, ¿no? Así es. Bueno, en primer lugar, no es mi partido. Lo que tenemos justamente que romper es esa idea que los partidos le pertenecen a alguien. Lo que el Perú necesita son organizaciones políticas que sean conducidas por colectivos y por liderazgos múltiples. En ese sentido, lo que voy a hablar es del Partido Morado, de esta organización que estamos construyendo. Y lo primero que podría decir es que lo mejor que nos ha pasado para construir el partido fueron las enormes barreras electorales. Nuestros adversarios pretendieron poner eso como un obstáculo, pero nosotros lo convertimos en una gran oportunidad. Y la explicación es muy sencilla. Para que la gente se movilice y se inspire, hay que darle una misión, hay que darle un propósito. Y el conseguir las firmas y lograr la inscripción fue exactamente eso. Eso fue el impulso que nos permitió poder construir una organización a nivel nacional. Corrígeme si es cierto, el total de firmas que consiguió el Partido Morado es un promedio de más de 700.000 firmas, tengo entendido. 734.000 firmas, ¿no? Que es, en términos del porcentaje del padrón electoral, el más alto en todo el mundo. Y eso lo hemos logrado gracias a un trabajo voluntario en las 26 regiones del país, con cerca de 2.700 brigadistas voluntarios. Este trabajo es un trabajo de organización que requiere mucha gestión. Algo que yo digo es que los líderes no solo tienen que inspirar, sino tienen que transpirar también, trabajando duro. Y déjame decir, creo yo que el momento en el cual transpiraste un poco fue post la tacha electoral que tú pasaste en la campaña electoral de 2016, cuando el jurado especial dio el dictamen, ¿no? Que todos sabemos, tú ya estabas en ese entonces en el segundo lugar de las encuestas electorales. ¿Cómo fue para ti ese duro golpe en tu carrera política? Bueno, fue muy duro, ¿no? Fue muy doloroso, no solo para mí, sino para todo el grupo que nos acompañaba. Pero lo importante es entender que en la vida los grandes aprendizajes vienen del sufrimiento, justamente de ahí, no de las victorias. Y eso nos ha llevado a una serie de lecciones importantes, ¿no? En primer lugar, entender de qué está hecha la política en el Perú. La maldad existe y la corrupción existe y tiene nombre y apellido. Y eso es lo primero que uno tiene que entender, que hay gente que no quiere que el Perú salga adelante. Entonces, cuando uno viene con la vocación y esta ingenuidad al principio de querer dialogar con todos y llegar a consensos, eso no es del todo cierto. Hay gente con la que se puede conversar y hay gente simplemente que no quiere que el Perú salga adelante. Y a ellos lo que tienes que hacer es confrontarlos, enfrentarlos. Y la segunda gran lección de la campaña del 16 es que la única forma de cambiar al Perú es construyendo un partido político de verdad, porque el Perú no lo cambia un presidente, por más sistema presidencialista que tengas, sino un grupo de líderes que puedan tomar decisiones, no solo en Lima, sino en todas las regiones. Así es, Julio, y bueno, han pasado 3 años ya. 3 años y medio. 3 años y medio, definitivamente podemos ver y podemos sentirlo también, si me permite, Julio, a un líder renovado, a una persona que, digamos, cree en las personas que conforman su partido. ¿Qué puede esperar el futuro votante en el Julio Guzmán de 2019 y para los comicios? En primer lugar, una renovación política total. Yo creo que el 2021 se abre con una nueva fase, una gran oportunidad para que cambien no solo las caras, sino también los discursos y las ideas. Que ahora sean los jóvenes que tomen la batuta del país a tomar decisiones. Hace 30, 40 años, el joven no tenía las herramientas que tiene el día de hoy. En el siglo XXI,
El joven está conectado al mundo, el joven tiene la capacidad de mirar hacia el futuro y proyectar un país mejor. Hoy los jóvenes quieren tener un país que se planifique. Hace 30 años el joven de 18 o 20 años no tenía este tipo de concepto. Hoy día sí quieren un país que se piense para los próximos 30, 40 años. Entonces es una gran ventaja, es una gran oportunidad. El Partido Morado es un espacio especial para los jóvenes. Y no lo digo de una forma romántica o cursi, sino muy concreta. El Partido Morado es la única organización política en donde los jóvenes no tienen ninguna restricción para hacer vida partidaria. Es decir, no hay límites de edad para hacer ningún tipo de autoridad en el partido y para ocupar ningún cargo en general. Esto le permite a los jóvenes desarrollar vida política muy intensa en el partido. Los Jóvenes Morados, que es una organización enorme a nivel nacional, no han sido creados para marchar o para repartir volantes, sino para hacer trabajo político de verdad y para ser formados. Porque el Partido Morado tiene otra característica, que es nosotros nos dedicamos a hacer mentoría a los nuevos líderes. Queremos formar a nueva gente para que nos sigan. Un gran error de los partidos tradicionales es que las cúpulas nunca se encargaron de formar a aquellos que los iban a suceder. Y eso es lo que vemos ahora, una jubilación forzada de dinosaurios. Estaban en el poder. Así es, y nunca tuvieron esa generosidad de formar a gente más joven para que pudieran darle la posta. Entonces hoy día todos esos dinosaurios se están extinguiendo, se han extinguido, y eso permite renovar la política en el Perú con gente joven. De hecho, ahora debido a todo lo sucedido en torno al tema de corrupción, ¿no? Sobre todo el caso Odebrecht, que se está trayendo abajo a, creo, el 80-90% de nuestra clase política, es el momento en el cual los jóvenes se han levantado y han decidido decir, basta ya, la generación pasada de alguna manera se equivocó escogiendo a nuestros actuales presidentes, es hora de nosotros. Tú te diriges a esos jóvenes, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Los jóvenes no solo por su edad, y yo siempre hago hincapié en esto, los jóvenes en el Perú no son importantes por la edad que tienen, sino por la forma en la que piensan. La mentalidad de un joven hoy día te hace ver que los estándares, el set de valores que tiene la juventud del día de hoy son superiores a los de las generaciones pasadas. El joven de hoy, en forma transversal, independientemente de qué nivel socioeconómico pertenezca, el joven de hoy ya no tolera que dañen el medio ambiente. El joven de hoy ya no tolera que haya algún tipo de violencia contra los animales. El joven de hoy ya no tolera que las cosas sean improvisadas y que el país no se planifique. El joven de hoy ya no tolera la falta de respeto. Algo ocurre, una falta de respeto en la calle, y se viraliza a través de las redes sociales porque ya eso es inaceptable. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un nuevo peruano que es un personaje completamente diferente de los 60, 70, 80 y 90. Un nuevo peruano que tiene una actitud diferente, que tiene un nivel de autoestima increíble, y que los temas de raza, de apellidos, de dónde vienes, en qué colegio estudiaste, que eran las preguntas que a mí me hacían. Cuando yo iba a los quinceañeros, la primera pregunta que me hacían era, oye, ¿y de dónde es tu familia? ¿Y de qué colegio vienes? ¿Y cómo te apellidas? Esas estupideces felizmente ya no existen hoy día gracias a ustedes. Entonces, cuando el Partido Morado habla de los jóvenes, no habla de ellos por la edad que tienen, hablan por la forma de pensar que es revolucionaria en nuestro país. Entonces, ahí está la gran oportunidad. Eso y este pensamiento revolucionario, Julio, que mencionas bien y que nos has hecho saber, se mantiene a lo largo y ancho del Perú. Este grupo humano, este joven, estas personas revolucionarias con hambre de querer justamente cambiar al país de alguna forma u otra, se identifican con tu persona por todo esto que propones. Digamos, a las personas que quizás o todavía no conocen mucho de lo que planteas dirigiéndote a ellos, ¿qué podrías decirles? Podría decirles en primer lugar que nunca pierdan la esperanza, que el Perú, la situación por la que está atravesando, es más bien un gran momento para la nación, ¿no? Todas estas revelaciones de casos de corrupción y políticos que están yendo a prisión, lejos de ser un momento catastrófico para el país, es más bien una gran oportunidad, porque gracias a esto es que se va a renovar la clase política, y gracias a esto es que vamos a poder hacer reformas. Entonces, hay una frase muy bonita que dice,
que cuando el cielo se pone cada vez más oscuro, significa que el amanecer está más rápido por llegar. Y entonces, primero es la esperanza. Y lo segundo, recordarles a todos que hay muchos países en el mundo que han pasado los mismos problemas del Perú y han logrado progresar y ser desarrollados. Es decir, que no es el destino el que marca nuestro futuro, sino lo que marca nuestro futuro son nuestras decisiones. Y el gran problema del Perú es que hemos tenido élites que no han tomado las decisiones adecuadas para lograr los cambios. En 200 años de libertad, de independencia política, nuestras élites no han sabido tomar las decisiones buenas para todos, sino más bien han defendido intereses particulares. Un ejemplo muy claro es la educación. La educación es el pilar del progreso de las naciones. Es el primer acuerdo al cual las élites debieron de llegar desde un principio y no llegaron a eso. Entonces el Partido Morado lo que propone es eso, es que la plataforma más importante debería de ser la educación, la inversión en los talentos. El día de hoy, todos los países que progresan en el mundo no progresan por los recursos naturales, progresan porque invierten en las mentes de las personas, porque invierten en innovación, en ciencia, en tecnología. Esa es la vía. Entonces, el Perú, lamentablemente, en los últimos 200 años, nuestros políticos se han concentrado en la extracción de recursos naturales, ¿no? El caucho, el salitre, el guano, el petróleo, los minerales, pero nunca nos hemos dedicado a la explotación del recurso más importante que son las mentes. Y eso es lo que el Partido Morado propone para el futuro. Julio, justo me diste pie a la pregunta que es obligatoria, te tengo que hacer, y es el tema de las reformas políticas. Esta semana hemos visto todo el debate sobre la cuestión de confianza que planteó el presidente Martín Vizcarra junto a su premier Salvador del Solar. Tú mencionaste, de hecho, que el Congreso actual que tenemos es uno de los peores que hemos tenido en nuestra historia de la República. Quiero saber tu opinión post todo este debate que hay en torno a la cuestión de confianza y ahora la presentación, se supone que tienen que seguir una agenda del Congreso sobre las reformas políticas que tiene que respetar, y eso lo ha dicho el presidente Vizcarra. Quiero saber tu opinión sobre este tema. Sí, en primer lugar, yo no he dicho que es uno de los peores, he dicho que es el peor. El peor. El peor de la historia. Y la explicación es sencilla. Todas las normas que regulan la postulación de candidatos al Congreso promueven que no buenas personas terminen yendo al Congreso. Cuando tienes un Congreso en donde sabes que si tú eres procesado, pero si llegas al Congreso nada te va a pasar, entonces adivina a quién vas a traer al Congreso. Si hay normas que dicen que el que tiene más plata tiene más probabilidad de ser elegido a través del voto preferencial, adivina pues quiénes van a terminar ahí. Si tienes unas normas políticas en las cuales no existe la posibilidad que las mujeres puedan tener mayor participación política, bueno, entonces lo que quiero decir es que el sistema está armado de tal forma que genera muchos incentivos para que las personas no adecuadas terminen yendo al Congreso. Y por esa razón las reformas políticas son tan importantes. Porque la política no es solo acerca del conocimiento, la política es acerca del ser. Es decir, es más importante ser que saber. Cuando llegas al Congreso, si no sabes de algo, ¿qué tienes? Asesores. Pero lo que nunca vas a cambiar es quién eres como ser humano. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Con relación al gobierno y la cuestión de confianza, me parece que se ha tomado una buena decisión de hacer la cuestión de confianza, porque el Congreso solo aprende a cocachos. El Congreso, la única forma que reaccione es cuando lo tienes en regla y cuando estás ahí. Entonces, el presidente creo que ha acertado y era obvio que el Congreso iba a dar la confianza porque los congresistas no están preocupados por el futuro político del Perú, sino por sus sueldos. Y saben que iban a perder casi 2 años de sueldos, que para ellos obviamente no es poca cosa. Y estoy seguro, y somos conscientes que los jóvenes se dan cuenta de esta situación, que definitivamente, como tú lo mencionabas, ¿no? Personas que ya vienen reincidiendo, son las mismas caras las que se ven en el Congreso, pero al fin y al cabo, digamos, no le dan un valor diferenciado, no le dan un valor agregado a su actividad política. Julio, tú percibes, digamos, que las juventudes, los grupos que te siguen, digamos, están ya hartos de esto, están sedientos de un cambio, sedientos de una nueva visión que pueda enrumbar a este país, digamos, a volvernos, ¿por qué no?, esos años de bonanza y que podamos de una buena vez poder establecerlo? Yo creo que sí.
Cuando converso con personas, a veces siento que hay algo de pesimismo con relación a lo que los jóvenes piensan sobre la política. Pero yo pienso algo diferente porque recorro las calles y estoy de viaje permanentemente, conversando con ellos. Efectivamente, están muy frustrados del tipo de política que están viendo, pero los jóvenes sí están interesados en la política. Están interesados en la política, pero no quieren la política que ven ahora. Entonces ahí lo que hay que hacer es simplemente ofrecer una opción de hacer política diferente, en la que los jóvenes se puedan involucrar y que puedan hacer la diferencia. Entonces, si tú vas a incorporar jóvenes en un partido para que salgan a marchar, entonces eso no es política diferente. Política diferente es cuando los organizas para que hagan política en las universidades, en los centros técnicos, para que se formen como líderes, para que puedan tener una experiencia internacional, para que aprendan de gestión pública. Entonces, cuando tienes un partido que es como un laboratorio de creación de líderes jóvenes, entonces los jóvenes vienen. Los jóvenes morados, en su plan estratégico que está escrito, lo dice claramente. Los jóvenes morados es la cocina del Partido Morado, es la cocina de los líderes del Partido Morado. Ahí se hacen los líderes. Y los líderes no solo se hacen marchando, sino cuando los formas y cuando tienen experiencias en la cancha. Entonces, esa es una gran diferencia. Los jóvenes morados para nosotros es el motor de nuestro partido y apostamos por eso porque el Partido Morado no ha sido creado para una campaña electoral. El Partido Morado ha sido creado para quedarse en la vida política del Perú por los próximos 100, 200 años. Por lo tanto, si uno no plantea la formación de militantes jóvenes desde el primer día, está siendo inconsistente con el tipo de organización que estamos construyendo. Yo quiero hacerte una pregunta puntual, Julio, y es el tema que estoy segura que los jóvenes también están un poco hartos sobre la inmunidad parlamentaria. Hemos visto casos como el de Moisés Mamani, que durante un periodo su misma bancada, la bancada de Fuerza Popular, lo defendió y recién, como tú dices, viviendo un poco a última instancia, cuando ven que las papas queman, es que toman el accionar. Quiero saber cuál es tu opinión sobre esta reforma que ha planteado el gobierno de Vizcarra, que el Tribunal Constitucional vea el tema de la inmunidad parlamentaria, de levantarla o no levantarla, porque hay un debate en torno a que de alguna manera interfiere en el orden de poderes, ¿no? El poder judicial sobre el poder legislativo. Quiero saber tu opinión, tú como interesado a ocupar la presidencia del Perú. A mí me parece la propuesta muy buena y quiero primero precisar que la inmunidad no se está retirando. Tener inmunidad es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una autoridad, por ejemplo en el Congreso, vas a decir y vas a hacer cosas en donde te vas a ganar un montón de enemigos, ¿no es cierto? Y tus enemigos entonces pueden iniciarte procesos judiciales injustos, etcétera, todo lo que tú quieras. Entonces, lo que está proponiendo el presidente no es quitar la inmunidad. Lo que le está diciendo al Congreso es que tú no puedes ser juez y parte. O sea, tú no puedes tener la inmunidad y al mismo tiempo decidir quién la tiene o no. Lo que el presidente está diciendo que tiene que haber una tercera parte, por ejemplo, la Corte Suprema, el Poder Judicial, quien sea el que decida. La inmunidad no se está quitando, simplemente se está evitando que los congresistas manipulen y usen la impunidad como les da la gana. Porque lo que vamos a tener el 2021, ahora tenemos un mamarracho de Congreso, el 21 vamos a repetirlo si es que estas reformas no se dan, porque lo que vas a traer nuevamente, si yo soy millonario y he hecho mi plata ilegalmente y tengo 3 procesos judiciales y voy a ser sentenciado, entonces adivina cuál es el lugar en donde voy a estar protegido por los próximos años, el Congreso, pues, y por eso tenemos la gente que tenemos en el Congreso. Ahora, hoy día en Hildebrand, en sus 13, hubo un reportaje donde se vio de que, bueno, hemos visto todas las declaraciones de Rosa María Bartra, de la presidenta de la Comisión de Constitución en nuestro país, donde ella ha dado a entender de que los tiempos establecidos por el Poder Ejecutivo no son los que ella tiene, digamos, en su agenda, sobre todo por ese tema de la inmunidad parlamentaria. Según el reportaje de este semanario, dice de que la carta de cerrar el Congreso, Vizcarra todavía la tiene en el escritorio. En un, digamos, escenario futuro, próximo, si todavía vuelve este tema del cierre del Congreso, ¿cuál es tu opinión referente a esto, Julio? Bueno, primero que si ellos provocan el cierre del Congreso, el cierre del Congreso tiene que ocurrir. La Comisión de Constitución ha tenido desde enero pasado, o sea, hace 5 meses, la posibilidad de trabajar en las reformas políticas, porque recuerden que la Comisión Tuesta entrega públicamente las reformas políticas en enero. Entonces, que ahora después de 5 meses dice que no hay tiempo, que no tiene tiempo, no su cronograma, lo que sea,
a mí me parece muy inconsistente. Pero también lo que quiero señalar es lo siguiente, es que ¿recuerdan ustedes días anteriores en donde dijeron la cuestión de confianza no puede ser, es inconstitucional? Por el tema de que son diferentes presidentes. Claro, sale el presidente del Tribunal Constitucional, no se puede. Salen opinólogos, no se puede, no se puede, no se puede, se pudo. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el mensaje para los peruanos para que recuerden esto? Que no le hagan caso, ¿no es cierto?, a todo el circo que el fujiaprismo crea para hacerle creer a la ciudadanía que las cosas no se pueden. O sea, la Constitución es muy clara y está escrita en un idioma castellano llano. Cualquiera lo puede leer y un estudiante de cuarto de media lee la Constitución y la entiende. Es fácil, no hay ninguna contradicción, no hay ninguna inconsistencia. Todo estaba muy claro. Entonces, lo que pasa en el futuro también es claro. Si el Congreso desvirtúa la esencia de las reformas que el presidente ha enviado, eso va a ser interpretado como una violación a la cuestión de confianza y el presidente puede cerrar el Congreso. Y justamente en lo que concierne, Julio, a estas últimas reformas, se habla mucho sobre el tema de elecciones, digamos, primarias. Al interior de los partidos. Al interior justamente de los partidos. ¿Qué reflexión te brinda esto? Me parece una idea interesante, pero quiero reflexionar sobre los detalles, porque hacer elecciones primarias en 24 registros electorales no es cosa fácil. Una cosa es hacer primarias en países que tienen un sistema de partidos que solo lo componen 2 o 3 partidos, claro. Y una cosa muy diferente es hacer primarias donde tienes 24 organizaciones inscritas. Entonces, el detalle, entender, el Perú no es Suiza. El Perú no es Suiza. Los detalles van a decir mucho. El diablo se esconde en los detalles. Entonces, como idea general, me parece interesante, pero hay que tener mucho cuidado en los detalles porque ustedes saben que el lado oscuro siempre se aprovecha justamente de los detalles. No es lo mismo que el voto preferencial, por ejemplo, donde hay claridad. ¿Lo eliminas o no? Punto. Ahí no hay que pensar en ningún detalle. Pero el caso de las primarias creo que merece una discusión. Y justamente, siguiendo con el tema de las primarias, Julio, ¿usted considera que quizás afectarían algo en su candidatura? No, en absoluto. Yo creo que la población tiene claridad sobre lo que el Partido Morado está construyendo y nosotros la verdad es que no tenemos ningún temor. Lo que nosotros más bien tenemos temor es de la posibilidad que en el Perú se hable de valores antirrepublicanos, como por ejemplo la violencia, como por ejemplo la xenofobia, como por ejemplo la intolerancia, que son cosas que la democracia no puede aceptar. O sea, todas las divergencias, desacuerdos y discrepancias son parte de la democracia, pero lo que la democracia no puede aceptar, porque ya no está dentro del espacio democrático, es la xenofobia, es la incitación a la violencia, es todos esos valores que son antirrepublicanos, como digo. De hecho, me has dado pie, Julio, a una pregunta que te iba a hacer, y son los ejes que tú tienes, digamos, en tu agenda, en la agenda del Partido Morado. ¿Cuáles son los ejes centrales? Sobre todo porque vivimos en un contexto donde está el tema de los derechos a favor de las personas homosexuales, el tema del feminismo, las mujeres ahora están exigiendo mayor participación en la sociedad, participación que antes era negada. Y bueno, tú ya nos conversaste sobre la educación, ¿no? Quiero saber sobre esto, cuál es la posición del Partido Morado y qué es lo que va a hacer. Por supuesto, en primer lugar hay una ideología republicana morada y sobre la base de esa ideología política es que se desprenden las propuestas de gobierno. La propuesta de educación, de salud, de innovación debe de ser consistente con la propuesta ideológica partidaria. Y todos los posicionamientos del partido se desprenden justamente de eso. Entonces, con relación a nuestra ideología, nosotros nos consideramos republicanos de centro. ¿Y qué significa eso? Significa que como Partido Morado nosotros apostamos por la comunidad de ciudadanos. Es decir, la izquierda, por ejemplo, por lo general apuesta por proteger a una clase social en particular, ¿no? Los liberales, por lo general, al individuo, a la persona y sus libertades para que pueda hacer lo que quiera con su vida. Los republicanos somos diferentes. Nosotros creemos que más importante que la clase social y más importante que el individuo es la comunidad de ciudadanos. Es vivir en una nación en donde todos seamos tratados igual por la ley, en donde todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y tengamos la cancha plana para poder desarrollar nuestro proyecto de vida hacia un bien común. Es una gran diferencia.
Entonces, cuando me preguntan ustedes, ¿qué piensa el Partido Morado acerca de posiciones sobre derechos a minorías? Se cae por su propio peso. Los republicanos creemos que todos deben de tener los mismos derechos, que nosotros debemos de vivir en un estado laico, de verdad, en donde los republicanos debemos de proteger el derecho de las personas que piensan como nosotros y las personas que tampoco piensan como nosotros. Yo soy católico, por ejemplo, y como republicano digo que debería de proteger el derecho de los católicos a creer en la fe católica, pero también en la de los cristianos no católicos, y también en los musulmanes, y también los ateos y los agnósticos. Entonces, ser republicano significa eso. Es dar derechos a todos y respetar las libres formas de expresarse, con excepción de los valores antirrepublicanos, que es, por ejemplo, la república no puede permitir defender el derecho de expresión de una persona que te quiere matar, o de una persona que quiere ejercer la violencia contra ti, o de una persona xenófoba. Eso no es posible, eso debemos de erradicar de nuestro país, porque eso no corresponde a una vida civilizada del siglo XXI. Julio, y justamente con esto último que mencionas, ¿no? La xenofobia, digamos, uno de los males, si se quiere llamar así, en las últimas décadas, el gobierno viene tomando políticas bastante agresivas en torno a la migración. Recién justamente planteaban en la solicitud de visa para los migrantes venezolanos que ingresen a este país, que le genera estos principios que se están planteando. Bueno, en realidad, en primer lugar, reconocer la ansiedad que la migración venezolana está causando en muchos peruanos. Ustedes que son estudiantes, yo que soy economista, probablemente no lo siento personalmente, directamente, pero eso no significa que otros peruanos no lo estén sintiendo. Entonces es fácil opinar sobre algo que no te está tocando. Y esa falta de sensibilidad a mí me preocupa mucho en los políticos. Sí, hay muchísimos peruanos que se están afectando por la migración venezolana y hay que ser compasivos y empáticos con esa ansiedad que está generando en nuestros conciudadanos. Pero al mismo tiempo, decirles a ellos: yo te entiendo por lo que estás pasando, pero eso no significa que vamos a recurrir a la violencia o a la xenofobia para resolver el problema. Ahí tenemos que hacer otra cosa. ¿Quién es el responsable de lo que está pasando? ¿Los venezolanos? No, señor, porque ellos están saliendo de una crisis humanitaria. Es lo mismo que harías tú y yo si es que pasáramos por un momento así. ¿Quién es el gran responsable de lo que está pasando? Para mí, el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no es capaz de absorber o de crear nuevos puestos de trabajo para que la gente pueda dedicarse a algo. El Estado ahorita está paralizado. La inversión pública ha retrocedido. Entonces, lo que tenemos que hacer es reactivar la economía, es crear más fuentes de trabajo, pero al mismo tiempo ser compasivos y empáticos con ellos. Yo creo que la política del Perú migratoria no es agresiva como tú la has planteado. A mí me parece que pedir visa y pedir pasaporte es algo básico, digamos, elemental. No es algo no es algo, no. Yo creo que el país más bien lo que necesita es más orden. O sea, yo soy una persona muy tolerante y que más bien creo que la migración en el largo plazo trae efectos positivos para cualquier nación. Pero eso no se contradice con tener orden. Hay que poner orden, y orden son ciertas reglas. Por ejemplo, todos los extranjeros que vengan al Perú a delinquir, esas personas deben de ser regresadas a sus niveles de origen. Bienvenidos los que quieren contribuir, bienvenidos los que quieren salir adelante, pero todos aquellos que quieren hacer problemas, en el Perú no queremos problemas, en el Perú queremos salir adelante. De hecho, es justo que hablabas ahorita sobre la clase a la cual le da ansiedad. Creo que es esta clase que por años ha estado en los puestos de trabajos informales. De hecho, somos un país con índices de informalidad muy altos, 70-80%. Quiero saber si te refieres a esta clase, y tú como economista y como futuro candidato electoral para el 2021, ¿qué es lo que a ellos tú les propones? Bueno, es tal como tú lo planteas, ¿no? La fracción de la población que más está viendo afectada son aquellos que tienen empleos de baja productividad, empleos de baja productividad, de bajos ingresos, vinculados al sector informal. Y es ahí donde la migración ha llegado de una forma inmediata, porque es la primera opción que tienen de trabajar. El perfil del venezolano no es precisamente el de baja productividad.
pero es el espacio inmediato al que tienen para poder llegar. Entonces, ¿cuál sería una solución? Una solución, bueno, en primer lugar, dos, ¿no? Primero, poner orden en todos los requisitos que se necesitan para que la migración pueda darse ordenadamente, pero lo segundo es dar oportunidades. Por ejemplo, la reconstrucción del norte, paralizarla. ¿Se imaginan la cantidad de puestos de trabajo, y oportunidades para todos que generaría el ir a la velocidad adecuada para reconstruir el país? Sería enorme para comenzar. Luego tenemos programas bien interesantes como uno, Compras Mi Perú. Compras Mi Perú es un programa que yo activé cuando era viceministro de Industrias, que era un programa en donde se decía que el Estado, con todas las necesidades de ropa que tenía el Estado, todas, ya de casacas, pantalones, chompas para los colegios, todas las prendas, y por un periodo se las iba a comprar solo a pequeños comerciantes y productores textiles en el Perú. Por ejemplo, la mayoría estaba concentrado en Gamarra. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú haces una inversión de tal magnitud, lo que generas es empleo inmediato, y justamente empleo en zonas en donde, así es, pero justamente en zonas en donde están siendo fuertemente afectadas por la migración. Entonces, lo que necesitamos es creatividad, es comenzar a inyectar más dinero en la economía a través de este tipo de programas que digo, y poniendo un poco más de orden para que la población también sienta que el gobierno está haciendo algo por procurar que haya una migración ordenada. Julio, quiero regresar al momento en el cual tú presentaste hace un promedio de 1 mes y medio, si no me equivoco, o 1 mes, a tu, digamos, la candidatura al Partido Morado y la lista de personas que te acompañaban. Fue curioso porque tú eres uno de los candidatos en el cual la lista da la paridad de género, hay equidad, que es lo que estabas hablando. Quiero saber tu opinión sobre esta también reforma que plantea el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Y de la cual el Congreso, de nuevo, está trabándola desde hace meses. Sí. Bueno, en primer lugar, recordar que el CEN, que es el Consejo Ejecutivo el nacional del partido, más del 40% de las personas son mujeres. Y en los jóvenes morados, justo me mostraban las cifras, de todos los jóvenes morados a nivel nacional, más del 40% son mujeres. Y eso obviamente nos llena de orgullo en nuestro partido. Con relación a la paridad y a la participación de la mujer, a mí me parece una propuesta muy buena, positiva, interesante, pero no suficiente. Y quiero explicarme. La paridad puede hacer que en el último momento tengamos que identificar y poner a personas que de repente no cumplen con los requisitos o con las capacidades simplemente para poder cubrir una cuota. Entonces, ¿qué hacemos para poder complementar esa iniciativa que es buena? La iniciativa es buena, pero hay que complementarla para que sea más potente. ¿Cómo la complementamos? Creando incentivos para identificar a mujeres, capacitarlas, para que estén listas en el momento en que se abran las candidaturas. Por ejemplo, en el Partido Morado hemos creado un programa nacional que se llama ProMujer. Y el programa nacional se dedica exclusivamente a identificar mujeres que quieren entrar en política, a meterlas en el partido y a formarlas. Entonces, cuando haces un trabajo con anticipación, con años, y llegas al 21, entonces nos va a dar la posibilidad de tener la cantidad de mujeres para poder justamente cumplir con la cuota. Pero en el caso de que los partidos no hagan nada, simplemente se queden sentados y esperen el 21 para ver de dónde sacan a las personas, ahí es donde tenemos los problemas, porque más bien el efecto puede ser contrario, es decir, los hombres pueden más bien aprovecharse de esa situación. Por ejemplo, yo quiero postular al Congreso, ¿no es cierto? Soy un dinosaurio y quiero postular al Congreso, pero está la cuota de la mujer. Ah, entonces, ¿sabes qué? Le voy a decir a mi sobrina. Y la sobrina termina yendo al Congreso defendiendo los intereses no de las cosas que ella cree, sino la de su tío. Entonces empieza ese tipo de manipulación que es la que no queremos. Necesitamos complementar lo que ha propuesto el presidente, que me parece muy positivo, y complementarlo con promover que los partidos comiencen a formar a las mujeres. ¿Cómo se puede hacer eso? Ustedes saben que con la ley actual el Estado le da financiamiento a los partidos. Sí. Entonces, pues, que les diga, oye, yo te doy financiamiento para capacitación, pero una de las condiciones es que tú me garantices
que vas a formar a un número mínimo de mujeres, las vas a identificar, las vas a formar, las vas a capacitar para poder estar listo. Es difícil porque partidos tradicionales como el APRA, partidos como Acción Popular, que son los cuales tienen, creo que mayoritariamente hombres, desde sus inicios han formado justamente esos hombres que vemos en el Congreso, que vemos como líderes del partido. Así como tú lo planteas, no hay mucha diferencia en implementar esto a las mujeres, ¿no? Creo que viene de parte de tomar, de hacer acción, de dejar el qué dirán, el hola, hago esto, a hacerlo, ¿no? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que se requiere es hacer gestión. En política a veces creemos que es simplemente salir en los medios de comunicación. Política es mucho de gestión, es mucho de trabajo diario, de resolver problemas, de formar gente, de identificarla, de construir una organización, es decir, se requiere de una serie de capacidades. Yo concuerdo contigo en que esto no es imposible y que más bien el Estado debería de promover que los partidos políticos cumplan con esos requisitos, ¿no? Y justamente, Julio, con lo que ya se viene discutiendo en lo que concierne al financiamiento a los partidos políticos, no lo hacías saber definitivamente. Se están recibiendo dinero, al menos deberían aprovecharlo para velar por el gender gap, para velar por la cuota de género. Lamentablemente, en los últimos meses, el último año, se recibió esta información de Curitiba que remeció por completo el panorama político. ¿Qué impresiones te llevas de lo que mandan de Brasil? Bueno, lo primero que es la constatación de lo que todos los peruanos ya sabíamos, ¿no? De los llamados o sea, dinosaurios. hace 30 años, 20 años, todos los peruanos sabíamos que los dinosaurios estaban involucrados en corrupción. La gran diferencia de Lavajato frente a lo que ha ocurrido hace 30 años es que hoy día tenemos las pruebas. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué esa diferencia es tan importante para el futuro del Perú? Porque gracias a que tenemos la evidencia es que podemos hacer las reformas. Sin evidencia no se podía hacer las reformas. Entonces hoy día sí. Y por a eso, pesar de que hay evidencia, todavía están estas excusas de parte del Congreso, ¿o no? Es que justamente, claro, es que justamente lo que ellos tratan de prevenir es que no se sepa toda la información que hay, porque los primeros en ser afectados por esto van a ser ellos. Entonces, ¿qué van a recurrir a argumentos pues tontísimos, ¿no? Como por ejemplo, no hay que firmar el acuerdo de revelación con Odebrecht porque Odebrecht tiene que pagar una indemnización más grande. Entonces, un momentito, ¿qué es más importante para el futuro histórico del Perú? ¿Que se conozca la verdad y que se hagan reformas o la indemnización específica de una empresa? Yo no estoy diciendo que la indemnización no sea importante, lo que estoy diciendo es que cuando tú comparas entre el beneficio que puede tener el Perú, es obvio que saber la verdad y luchar contra la corrupción tiene un impacto en el crecimiento económico de largo plazo y la productividad muchísimo mayor que cualquiera, además de la construcción de ciudadanía y de instituciones. Entonces, ese tipo de argumentos absurdos van a seguir construyendo para evitar que la realidad se conozca. Yo lo dije desde hace mucho tiempo atrás, o sea, Lavajato es el meteorito que va a extinguir a los dinosaurios. Y los dinosaurios ahorita están ya en proceso, están agonizando. Es ese polvo, ¿no? Cuando cae el meteorito y el polvo y te cubre todo el sol y los dinosaurios comienzan a agonizar, eso es lo que está ocurriendo ahorita. O sea, y los congresistas están en modo fantasmal. Están dando manotazos, ¿no? Porque sí, y el Congreso, si no hace bien su chamba, se va a disolver. Y ahorita ya no son seres vivos y no están en modo fantasma. Sí. Julio, yo quiero hacerte una pregunta puntual. Vimos cómo el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, durante las últimas etapas de campaña, presentó el financiamiento que tuvo su campaña. Cómo estos jóvenes, el cual se indignan de ver que por años los partidos los cuales están en el poder se financiaron con una empresa que tenía intereses, cómo ellos pueden decir, voy a confiar en el Partido Morado porque se financia de tal manera. ¿Cómo es que se financian ustedes? Porque en primer lugar, porque lo que va a hacer el Partido Morado es exactamente cumplir las normas y las leyes que justamente esos partidos que tú mencionas no las cumplen. Lo que hacen por lo general es lanzar números, ¿no es cierto?, incompletos de todo lo que reciben. El Partido Morado va a rendir cuentas, como dice la ley, de todos los montos que corresponden a la campaña electoral cuando eso corresponda. Nosotros, ¿cómo nos financiamos? Para comenzar,
lo que financiamos fue la inscripción, porque la campaña electoral aún no llega. Claro. O sea, cuando llegue la campaña, ahí vamos a tener que armar una estrategia de financiamiento. Pero la inscripción ha sido financiada fundamentalmente con el trabajo voluntario. Todos los peruanos pueden dar fe. Todos los peruanos pueden dar fe que en algún momento se han encontrado con un morado en la calle, con su cosa, pidiéndote una firma, en todos lados. Entonces, primero, un trabajo voluntario muy grande, pero también hay necesidades financieras puntuales, porque los lapiceros y los tableros pues no caen del cielo, ¿no? Y para eso el Partido Morado ha recurrido a justamente sus bases descentralizadas. Cada región, dependiendo de la población electoral que tiene, se le asignó un número de firmas. Este es su objetivo Puno, esto es lo que tienes tú que recolectar Cusco, Piura, etcétera, y cada uno financió el cubrir sus objetivos de firmas de una forma completamente descentralizada. Entonces, otra cosa que tiene el Partido Morado es su creatividad. Y la creatividad hace que nosotros tengamos que recurrir a formas de financiar de bajo costo. Lo hicimos en el 2016. Tuvimos una campaña muy austera en donde recurrimos a las redes sociales para hacerlo, y en el futuro el partido va a seguir haciendo lo mismo, tratar de encontrar formas creativas. Julio, quiero hacerte la pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el presidente Martín Vizcarra? Tú como futuro candidato presidencial y como, quién sabe, si llegues o no, si ganes o no, quiero saber la opinión de tu tal vez predecesor. El presidente Vizcarra me parece una persona honesta, me parece una persona bien intencionada, pero me preocupa su inconsistencia. ¿En qué sentido? Es un presidente que no está presente, es un presidente que aparece con las estaciones del año. O sea, lo vimos cuando salió el sol el 2018, lo volvimos a ver cuando llegó el friecito el 2019, y ahora la expectativa es de volver a verlo cuando vuelva a salir el sol en diciembre. Y eso es un problema porque lo que el día de hoy el Perú necesita ante un Congreso tan oscuro es tener un presidente que se empodere con el apoyo de la población y que saque adelante las reformas. Entonces, me preocupa su inconsistencia, me preocupa el hecho que siempre le guste trabajar en la cornisa, es decir, que toma decisiones cuando siente que ya no tiene otras opciones. Cuando están, digamos... Claro, preocupa del presidente que no tenga un soporte político importante, no tiene partido, no tiene bancada, no tiene operadores políticos, le cuesta mucho designar ministros. Entonces, eso es un problema que lamentablemente hace que se acentúe si es que el presidente no está presente y no toma decisiones. Yo mandé un mensaje por tweet que salió en La República ayer, y donde le dice, señor presidente, o sea, no se deje engañar, o sea, lo van a mecer, usted tiene que estar vigilante, tiene que estar ahí como un dedo encima del culo. Si es que el presidente, ahora que le dieron la confianza, se va a Palacio y no aparece de acá a 4 meses, entonces ya sabemos cuáles van a ser los resultados. Permíteme preguntarte esto, ¿tú dirías que Vizcarra se mueve según la aprobación que tiene política, según va subiendo o va bajando? Mira, esa es la impresión que da mucha gente, justamente porque aparece una vez pues cada tiempo, ¿no? Si el presidente va a tener estas apariciones esporádicas, que es cuando estás pues con la linterna y la pila te está fallando, ¿no? Y se va prendiendo conforme, o sea, tú no sabes cuándo. Esa es la impresión que da. Y eso es lo que el Perú no necesita. Claro. Necesitamos un presidente presente. No itinerante. No itinerante. No itinerante. No salidas espontáneas. No salidas espontáneas. Y no con acciones firmes cuando siente que está acorralado. Porque el Perú necesita otra cosa. El Perú necesita liderazgo, necesita darle una visión de futuro al país. Necesita decirle a los peruanos, hacia allá estamos yendo, acompáñennos porque juntos vamos a llegar hacia ese norte. Necesita un presidente cercano a la gente, que la gente sienta que no solo está cerca del presidente, sino que entiende lo que el presidente le dice. Se necesita mucha didáctica en la política. Se necesita que los políticos, comenzando por el presidente, expliquen en forma sencilla a la gente qué significa el progreso. Y cuando la gente entiende en forma sencilla, tú empoderas a la gente se siente bien cuando entiende.
Por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero cuando ustedes leen un libro y leen una frase muy linda, una idea muy linda, y estás solo en tu casa, ¿no sonríes automáticamente cuando entiendes algo? Bueno, el entender causa placer. Y cuando tú entiendes algo, te empoderas como ser humano. Entonces, si un presidente habla a millones de peruanos y les dice, oye, la reforma política es importante por esto, y se lo explica así en idioma coquito, y la reforma educativa, y la diversificación productiva, entonces la gente se va a sentir empoderada y va a decir, esto es lo que queremos, esta es la persona que queremos que nos guíe. Pero lamentablemente lo que tenemos ahora es otra cosa, es como digo, alguien que aparece pues de vez en vez, que no tiene claridad cuando dice las cosas y que tiene que reaccionar al último momento cuando siente que está acorralado. Y definitivamente esa presencia, esa cercanía con el pueblo, con las juventudes, con quienes conforman esta nación, seguramente estoy más que seguro que los peruanos se podrán identificar con lo que ofreces tú, Julio. Yo quiero agradecerte nuevamente por la deferencia que has tenido con nosotros, de acompañarnos en esta edición del programa, y te invito, tienes la cámara, Julio, para dirigirte a quienes van a ser tu futuro votante. Julio, por favor. Sí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Me he sentido muy cómodo en esta conversación, en realidad, que hemos tenido. Y yo quiero, nuevamente, esa es mi cámara, ¿no? Esa es tu cámara. Es volver a decirle a los jóvenes, ¿no? que nunca pierdan la esperanza, que la única forma de salir adelante es combinar dos cosas, esperanza con acción. Esperanza con acción. Si tú tienes esperanza, pero no haces nada, entonces no esperes ningún cambio. Y si tú tienes la vocación de hacer cosas, pero no tienes la esperanza, tampoco llegas a ningún lado, porque la ilusión es muy potente. Necesitamos las dos cosas. Y por esa razón los jóvenes son el motor del progreso en el Perú, porque llevan esa esperanza, pero lo que requieren es que esa esperanza se canalice a través del trabajo. Y el trabajo solo es posible a través de organizaciones políticas, como el Partido Morado. Todos los que me escuchan, súmense al Partido Morado. Es el lugar en donde los jóvenes deben estar, porque ahí pueden hacer el cambio de verdad. Es un partido diferente, que hace política diferente y que quiere cosas diferentes, y que lo único que quiere es que ustedes logren su proyecto de vida, su proyecto personal, que sean libres, que tomen decisiones por sí mismos y que lleguen al cielo, a todas las ambiciones que tengan, porque es posible si es que trabajamos juntos. Bien, Julio, de nuevo te agradecemos por estar acá en Hora Punta, y quién sabe si en el 2021 llegues y seas presidente. Esperemos en ese momento de nuevo traerte acá, así cada mes, quién sabe, así como fue en su momento Kuczynski. Quién sabe, tal vez tú puedas venir acá a darnos una entrevista, sobre todo dirigirte a los jóvenes, que como tú dices, son las bases de tu partido, ¿no? Muchas gracias, Julio, de nuevo. Gracias. Aplausos, por favor, acá en el estudio. Gracias. Bueno, eso ha sido Hora Punta, la primera parte del programa.